Bueno. Bueno, buen día a todos y todas. ¿Cómo les va? Bienvenidas a nuestra segunda clase. Hoy estamos muy contentas de recibir a una compañera, iba a decir vieja compañera, pero no lo voy a decir, de recorrido, Marcela Charney. Les voy a contar quién es Marcela. Marcela es licenciada en Ciencias Pedagógicas y es máster en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca de España. Ella es fundadora y presidenta de la asociación civil chicos.net y parte activa en la conformación de la red NATIC, Red de Organizaciones de América Latina, comprometidas con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes para el uso seguro y responsable de las TIC. Cuenta con una vasta experiencia en el diseño de implementación de proyectos vinculados a la educación, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, con la misión de promover el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es autora de varios títulos de libros dedicados a la inclusión de las TIC en la educación para niños y niñas y adolescentes y cuenta con numerosas participaciones en eventos internacionales y medios masivos de comunicación. Así que bueno, Marce, buen día y muchas Buen gracias día. por participar en nuestro curso. Estamos muy contentas de tenerte. Gracias, Andrea, y gracias a todo el equipo que funcionaron tan bien, ¿no? Preparando, organizando y garantizando que estemos acá. Y buen día a todas, creo que son todas, no es todos y todas, ¿no? Somos todas. Teníamos un todos, pero no lo vi. Bueno, Había un todos. todos. Bueno, bueno, la verdad que son espacios interesantes de reflexión, siempre estos eventos, y uno cuando prepara la presentación ya de por sí genera algún tipo de reflexión y decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Y si cambió algo desde hace 3 meses que Andrea me llamó para preguntarme si podía participar, o 4 meses, creo que era el comienzo, si era ya pandemia y ahora, ¿no? ¿Qué pasó en el medio y si es lo mismo lo que vamos a hablar o no? Así que yo tenía alguna presentación que quizá vamos usando a lo largo de tareas que tenemos, de capacitaciones, pero decidí hacerles preguntas a ustedes, pensadas en un formato de mitos y realidades, qué es mito, qué es realidad. Quizás algunas son muy extremas, como ustedes van a ver, pero yo las voy a poner en pantalla, ustedes van a responder si es mito o es realidad lo que ven en el chat y algún comentario del que quieran hacer. Y en base a eso yo voy a retomarlo y vamos a sostener el diálogo, vamos a tratar de sostener un diálogo entre todos. Son 6 preguntas y después al final de este trabajo, en donde, bueno, yo les puedo decir lo que nuestro trabajo y nuestro saber en esto y ustedes puedan opinar, les voy a contar un poquito de una investigación que todavía no salió a la luz, que recién la semana que viene se va a presentar, pero que por supuesto ya estamos terminando de procesar los resultados y les quiero contar porque creo que eso es lo más novedoso que tengo para contarles, aunque son los temas que venimos sabiendo y entendiendo, pero bueno, una investigación nueva siempre hace que uno pueda meterle una mirada nueva al problema que ya veníamos viendo. Así que bueno, pasamos a la presentación, a la pregunta es si es un mito o es una realidad, ¿no? Lo que vamos a ver. Y siempre cuando lo que yo diga, siempre va a ser, por supuesto, nuestro punto de vista de chicos.net. Eh, no hay una verdad, como ustedes ya sabrán, no hay una verdad definitiva en el campo de la educación y del trabajo psicoterapéutico y reparador con chicos y chicas. Sí, bueno, pasamos a la primera pregunta acá. Los chicos están felices todo el día enchufados a la computadora y al celular todo el tiempo. En este tiempo de pandemia, porque todo tiene que ver con este mar, los chicos están felices, chicos y chicas. Mito, 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 mito. Es un mito. Bueno, a ver, sí.
es un mito. La realidad, lo que nosotros tratamos de trabajar, y quizá a ustedes les sirve con el trabajo que hacen en su profesión, lo que nosotros vemos es que se mantuvo en padres y adultos como la misma, algunos conceptos similares a los que estaban antes de la pandemia. Por ejemplo, bueno, muchas horas en las pantallas les hacen mal a los chicos, están todo el día aislados en la computadora y demás, en la computadora o en el dispositivo. Lo que nosotros empezamos a ver y a tratar de trabajar en las distintas instancias que trabajamos es que ya no es, en pandemia, no podemos pensar solamente en el tiempo de pantalla. No podemos pensar en si están enchufados o no están enchufados en la computadora o en el celular, sino hacer otra pregunta. Por eso este mito es engañoso. Lo que nosotros tenemos que pensar es cada uno de esos chicos que se ven en la foto y de los que nosotros tenemos en nuestro imaginario es qué están haciendo en ese dispositivo, cómo están interactuando y con quién están interactuando. Lo que nosotros permanentemente vemos es que el trabajo de mediación, el trabajo de acompañamiento, el trabajo de los adultos a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver porque estos chicos de la foto son muy pequeños, pero bueno, el tema de la mediación del adulto siempre es el que le va a dar una calidad mejor a lo que está sucediendo entre estos chicos y las pantallas. Pero entonces, ¿es un mito? Es un mito. Ahora, es muy diferente en este momento pensar qué es lo que están haciendo y no si están felices o no. Yo realmente he visto escenas de chicos muy felices en los Zoom, en las pantallas, con los profesores. Ayer mismo veía un líder recreativo, dando un taller de murga a través del Zoom, que la verdad que no tuve tiempo de ponerlo, de poner el video, porque le manda una mamá de la nena que está tomando este taller de un centro cultural, de un centro de la ciudad de Buenos Aires, pero una mamá manda el videito al grupo de padres, de participantes, y la nena se la veía muy feliz. Entonces uno dice, sabemos que tenemos un montón de limitaciones y nadie las niega, pero las pantallas pasaron a ser, por lo menos en este momento, un aliado. Y si los vemos como un aliado, les vamos a sacar un poquito más de jugo. Entonces, sin desmerecer todo lo que es la desconexión y sin desmerecer lo que es el mundo, lo que nosotros decimos el mundo offline, ¿no? La vida, no nos gusta decir el mundo real porque entendemos que todo lo que pasa en las tecnologías a través de los dispositivos es real. Eh, pero bueno, en el mundo, no queremos desmerecer lo que pasa en el mundo real, pero sabemos que la cantidad de cosas que los chicos están haciendo en las pantallas puede generarles, igual que a los adultos, un momento de felicidad, un momento de distracción, un momento de embole, un momento también de enojo, un momento de saturación. Entonces, como adultos, como adultas, como referentes y acompañantes de los chicos en los procesos educativos y psicológicos, creo que lo primero que tenemos que pensar es eso, qué se está haciendo, cómo se está recuperando el saber y el hacer a través de las tecnologías. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, porque ¿alguno quiere comentar algo en el chat? No, por ahí más adelante sí, bueno, por lo Bien. menos estoy viendo que hay algunos niños pequeños, sobre todo en la cuestión escolar, que muestran un fuerte rechazo a los Zoom y a la conexión vía virtual, no solo con la escuela, sino a veces hasta con familiares, nenes chiquitos estoy hablando, ¿sí? No sé si eso lo tienen visto y bueno, por ahí para charlarlo más adelante. Em, Trabajamos con distintas poblaciones, estuvimos ayudando mucho a escuelas rurales, estuvimos con esta investigación pero que dedica más a adolescentes, qué está pasando con los adolescentes adentro de la pandemia, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, existe cierto tipo de rechazo, del mismo modo que existe cierto tipo de rechazo de los adultos. O sea, nosotros como adultos estamos también saturados, a algunos no nos gusta vernos en pantalla, después esta cosa del Zoom de estar viéndonos a nosotros mismos, además de al resto, nos desconcentra.
el otro día un adolescente en esta investigación que decía, no soporto más verme porque cada vez estoy peor y cada vez tengo más granos y me piden, ¿no? Como bueno, ella misma, ¿no? Decía, basta ya de, ella había hecho un meme, ¿no? Que decía, basta de selfies, no me soporto más. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa, no? Con ese comentario de un adolescente diciendo, basta de selfies, no me soporto más, y cómo uno lo puede trabajar. Claro, en niños con problemas subjetivos. Lo que nosotros, voy a tomar el comentario de Raquel, lo que nosotros permanentemente vemos es que, a diferencia, nosotros pensamos que iba a pasar algo nuevo en pandemia en los distintos sistemas escolares, y lo que nos damos cuenta es que de algún modo se catalizaron los problemas que ya tenían. Y creo que lo mismo pasa con los problemas subjetivos de algunos chicos. O sea, quienes ya tenían alguna cierta problemática, el estado de pandemia, el estado de conexión permanente, de mediación o no mediación de los adultos, pero atravesados por las pantallas, genera realmente un tipo de rechazo de problemática. Pero me parece que acá es eso, ¿no? Es la exacerbación a través de las pantallas de lo mismo que veníamos viendo. Y ahora lo vamos a hablar un poquito más, ¿no? El tema de las escuelas, en donde uno decía, bueno, hay cambios, estamos viendo la escuela del futuro. Estamos, por lo menos lo que nosotros estamos viendo, desgraciadamente, estamos muy lejos de haber aprovechado, que era lo que decíamos al principio de la pandemia, de que se esté aprovechando eh, toda esta cuarentena para renovar la escuela y para renovar los saberes escolares y los actos escolares. Esperen que lea un poquito porque quiero seguir un poquito con esto que estoy hablando, pero quiero ver, yo observo a medida de la conexión decrece el interés con otras actividades. La pregunta es, ¿qué son otras actividades? Porque yo creo que llegamos a un límite en la pandemia en donde sí, hay que replantearse qué se hace a través de la conexión y lo demás que se puede hacer a través de la conexión. La realidad es que los sistemas educativos tardaron mucho en ubicarse en un lugar saludable tanto para ellos como para las familias y los chicos en relación a la cantidad de horas, la cantidad de actividades, el tipo de contenidos que se pudiera dar. Un minuto. A muchos chicos les resulta muy difícil tanta exposición. Todos se miran todo el tiempo. Si esto es lo que estamos diciendo. A nivel inicial se evidencia el pedido explícito de querer jugar con otros. El vínculo es sumamente necesario. Sí, señoras, realmente hay mucha diferencia entre lo que es el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, y estamos aquí un poco mezclando todo. Pero lo que sí creo que es importante, o por lo menos es lo que yo les puedo dejar, y es una falla muy grande, pero creo que nosotros como profesionales acompañantes de los sistemas educativos tenemos que pensar es que el sistema educativo, las escuelas en particulares, por lo menos las que nosotros fuimos viendo, los expertos que fuimos hablando, no remiten a verse apropiado de las características nuevas de la tecnología. Es como que hubo Zoom, les pusieron Zoom a todas las escuelas, les pusieron Zoom a los chicos, pero empezaron a mandar el mismo tipo de contenidos. Se mandaron PDFs, se dieron las clases tal cual. Recién ahora se está diciendo que no se va a evaluar este año y se va a evaluar el año que viene, pero se trató de, en vez de pensar algo totalmente diferente, como es la realidad que nos estaba sucediendo, y que es lo que dijo Tonucci en las primeras charlas del comienzo de pandemia, se trató de mantener tal cual la normalidad del sistema educativo. No se tomó el tiempo para repensar. Es verdad, a ver, la realidad es que hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Pero digo, es importante por lo menos hacer este análisis para entender, bueno, ahora dónde estamos parados. Está bien, con el diario el lunes todo es nuevo, no hubo tiempo, hubo falta de capacitación. Después vamos a ver que el problema más grave, a pesar de que lo que hablemos en el 80% de esta charla no va a ser ese, pero el problema más grave y la brecha más grande fue la posibilidad de conectarse y no conectarse. Las escuelas que no tienen Wi-Fi realmente estuvieron en un grave, terrible problema, y las escuelas que tienen Wi-Fi hicieron lo que pudieron. La realidad es que tardaron mucho,
Pero a mí no me molesta que hayan tardado mucho. Para mí el problema más grave es que no se pensó en que cambió la función de la escuela, la función de la clase, y el para qué estamos acá. Se trató de mantener tal cual, como diciendo, bueno, enseguida hubo una crisis, nos pasó el mundo por la pandemia por encima, pero tratemos de organizarnos de vuelta, ¿no? Y entonces a través del Zoom, la pantalla, el profesor, los PDF, hay, después, no lo tengo en esta charla porque, como les decía, recién estamos terminando esta investigación, pero fue bueno, la voy a ir metiendo igual, porque estoy muy atravesada. Fue una investigación cualitativa en donde les pedimos a un grupo de adolescentes de nivel socioeconómico bajo y otro medio que vayan enviándonos contenidos a través de WhatsApp. Para contarles, les digo que a los chicos de nivel socioeconómico bajo directamente les dimos tarjeta de datos para que puedan enviarnos esos contenidos, porque la mayoría no tienen wifi en las casas. Pero entonces les decíamos, bueno, que nos manden memes, por ejemplo, que se representen o que los representen a ellos en relación a lo que estaban viviendo ahora. Y uno mandó un meme que era que como que el profesor estaba tirando tiros y los tiros que salían eran PDFs, era como un revólver y salían PDFs, ¿no? Y estaban del otro lado todos los chicos muriéndose. Y uno dice, bueno, ¿qué realmente, no? ¿Qué el PDF tiene que ver tanto con un contenido enciclopédico? O sea, el PDF de algún modo es una réplica de lo que es el contenido de un libro. Y acá realmente estamos en otra posibilidad de medios de comunicación, de interacción. Voy a leer un poquito lo que comentan y sigo. El nivel inicial acompaña a alumnos y manifiesta seguido que así no quiere estudiar, que no se lee bien. No se tomaron el tiempo, no hubo tiempo, no solo las escuelas, nosotras desde el inicio también tuvimos que ir cambiando. Claro, nosotros también, y aparte nosotros también somos padres, madres, nosotros también tenemos problemas, miedos, no nos gusta vernos, entonces me parece que eso, ¿no? Hablar con los chicos, hablar en relación a los chicos sin primero repensarnos es un problema. ¿Qué nos pasó a nosotros? Cuando todos nos pusimos también actividades por Zoom, todas las bromas que había al principio, bueno, de algún modo lo reflejamos en los chicos, ¿no? En los chicos y chicas que tenemos a nuestro cargo. Si quieren pasamos a la próxima, igual después vamos a volver. Lo importante es continuar con los contenidos de las clases y mantener la regularidad escolar. Bueno, yo siempre me voy adelantando, pero retomo un poquito este concepto. Yo no sé si alguien tuvo la posibilidad de ver una charla que después también les voy a mandar el link de Chiqui González que hubo la semana pasada, que Chiqui González es una experta en arte y educación de la provincia de Santa Fe. Es la referente en el país, desgraciadamente, como somos un país tan unitario, no se conoce. Ella es referente en todo el mundo de cómo trabajar el arte, cómo desarrollar espacios culturales y cómo educar a través del arte. En una charla brillante que tuvo ella en realidad era abierta, pero era especial para los profesores de INTEC, que es del Departamento de Tecnología Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Ella lo que decía era que, entonces le preguntaban, bueno, ¿cómo sería para vos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para volver cuando se vuelva a clase, ¿no? Entonces ella decía, si volvemos a clase y tenemos el mismo sistema de horarios y recreos, fracasamos. Si volvemos a clase y tenemos los asientos y el pizarrón formateados en la misma disposición que antes, más allá de pensar la distancia social y la cantidad de alumnos que van a entrar por aula o no, fracasamos como sistema educativo, como escuela, como posibilidad. ¿Por qué? Porque, de vuelta, ¿no? Esto de el tiempo nos cambió, la disposición nos cambió, y la virtualidad nos dio a entender que hay un montón de cosas que se pueden hacer de otro modo, porque más allá que, que los chicos y chicas están cansados de la virtualidad, lo que también estamos viendo es que la virtualidad nos sirvió para resolver un montón de cosas que la verdad que muchos no tenemos ganas de volverlas a hacer presencialmente. Eso lo sabemos todo. Entonces, ¿cómo no se puede o sea, el tema de pensar en volver a la escuela solamente tratando de mantener una distancia y una prevención
para no contagiarnos del coronavirus, va a ser un fracaso. Igual yo lo que no pregunté es esto, ¿no? Si ustedes piensan, bueno, ya lo dije, pero esta era otra pregunta de mitos o verdades, ¿no? Si es importante continuar con los contenidos y mantener la realidad. Les dije la respuesta, así que bueno, ya no les voy a preguntar por chat. Pero bueno, si alguno quiere ir comentando algo. A ver, yo creo que no podemos tirar todo por el aire porque bastante crisis tenemos como para desencajar más a los chicos y chicas y a quienes tenemos que educar, acompañar y demás. Pero me parece que es sumamente importante ponernos de vuelta esta pregunta. La educación, la escuela primaria, por un lado, la escuela secundaria por el otro, ¿siguen teniendo el mismo rol que hasta este momento? Quizá la escuela primaria sí, quizá la escuela secundaria, en cuanto uno empieza a diversificar los contenidos que tiene que incluir una institución, quizá no son los mismos, quizá tenemos que pensar en otras variables, y otras variables de la educación, y otros eh, campos en donde abrevar ese proceso educativo. Como decía Tonucci en estas charlas que dio al principio y después retoma Chiqui González, si nosotros no podemos aprender de la experiencia que estamos pasando y que es el eje en donde debería pasar lo educativo, y quizá me arriesgo a decir también el proceso psicopedagógicos, los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Si no podemos pensar que el eje migró de lo que es cómo aprendo matemática a, bueno, cómo aprendo a convivir en pandemia con mi familia, cómo aprendo a cocinar, cómo aprendo a regar las plantitas, cómo aprendo a mirar por la ventana más tiempo del que tenía antes, estamos en un problema, porque no entendimos nada de lo que siempre se habló en educación, que es el contexto, que el contexto es el que nos va atravesando. Voy a leer un poquito los comentarios, así no hago tanto monólogo. La regularidad escolar me parece muy importante como organizador. Es verdad, pero creo que nos tenemos que preguntar todos si la misma regularidad es la que tiene que volver. Totalmente de acuerdo, pensar en las infancias es lo que tiene que prevalecer, no sumar más caos a la familia de los niños jóvenes tienen, se han sumado nuevos roles para todos. De acuerdo. Si quieren pasamos a la próxima. Acá sí quiero detenerme un poquito, ¿no? Y pensar si es un mito o es una realidad. Ya estuvimos hablando, pero quiero, quizá la pregunta, yo ahora la cambiaría un poquito, que es cuánto tiempo de pantalla sería nocivo, ¿no? Y cómo hacemos para limitarlo, porque las dos preguntas que están acá en esta pregunta simple, tanto tiempo de pantalla es nocivo, hay que limitarlo, es ¿cómo hacemos también los adultos para limitar? ¿Cómo hacen los padres? Entiendo que ustedes seguramente tienen consultas de padres que dicen mis hijos están adictos a la pantalla, ¿no? En realidad para mí no hay cambios posibles sin una política de capacitación, ¿sí? Creo que es cuestión de límites y organización de rutinas, ¿sí? ¿Hay algún comentario más? Ofrecer otras alternativas, sí. 100%. Lo que yo vuelvo a lo que decía al principio es, sí, por un lado, en chicos.net, Mito es el único modo de vincularse en este tiempo. Está bien, acá me gusta que haya más opiniones, ¿no? O sea, puede ser un mito, puede ser una realidad, eh, hay que limitarlo, pero bueno, es un mito, es el único modo de vincularse. Más allá del tiempo, creo que es también la calidad de ese consumo, sí, es lo que venimos diciendo. Y yo voy a agregar otro concepto que calculo que ustedes... A ver, lo voy a preguntar antes de dar yo mi respuesta. ¿Ustedes piensan que hay una adicción a las pantallas? ¿Hay adicción a las pantallas por parte de los chicos y chicas y adolescentes? Sí.
Creo que como todo se relaciona con la rutina, la organización depende. El caso, sí, creo que existe. Son seducidos por las pantallas, sí. También pensar cuánto tiempo pasan los adultos, por supuesto. Ejemplo. En algunos casos sí, desde antes la adicción parte de los adultos que estamos conectados. Adicción de adultos, sí. Bueno, yo voy a retomar estos conceptos. A ver, cuando antes decían que había chicos con problemas en la construcción de sus subjetividades, perdón, en muchos casos sí veo difícil que los padres tengan tiempo para acompañar a los chicos y cuando empieza a afectar el sueño, la alimentación, sí. Em, la pregunta, el concepto que nosotros siempre decimos es, un chico, entre comillas, que genera algún tipo de vínculo adictivo con las tecnologías, con los medios digitales, con el ecosistema digital, porque la tecnología ya nos queda corta, ¿no? Por eso nosotros hablamos de ecosistema digital. Eh, Cuando algún chico genera algún tipo de relación enferma, adictiva con el medio digital, entendemos que son los chicos que tienen los problemas de antes de entablar la relación con el mundo digital. Nosotros hablamos, y creo que en eso estarán de acuerdo, y escucho opiniones, nosotros tenemos una frase que es, los chicos vulnerables en las tecnologías, los chicos con posibilidades de generar algún tipo de vínculo adictivo con las tecnologías, es el mismo chico vulnerable fuera de las tecnologías, en el mundo real, o que tiene esta posibilidad de los chicos que tienen esta problemática previa a lo que es la relación con las tecnologías. Entonces, creo que tenemos que entender que puede haber una generación de seducción, de estímulos, como ustedes decían. Es verdad que, y que creo que hay que trabajarlo, y que es otro tema que trabajamos mucho en chicos.net, que es la incidencia política en cómo los gobiernos, en este caso nuestro gobierno, tiene que empezar a limitar y a cuestionar y a involucrarse en lo que es los contenidos que hay, las redes, las aplicaciones que se permiten para chicos y chicas, para adolescentes y para también las escuelas. Hay todo un cuestionamiento si, por ejemplo, los juegos educativos eh, que que generan todo el tiempo el que vos sumes más puntos o que pases de nivel a nivel, como los mismos juegos en redes que juegan los chicos, no es un poco adictivo y no es algo que las empresas están haciendo no por un fin educativo, sino por un fin comercial. Entonces las empresas cuando nos pasan ingenuamente, bueno, si te gustó este juego, jugá este, bueno, si pasaste este nivel aún de problemas educativos, ¿no? De matemática o de ciencias o de lo que sea. Puede ser que cuando las empresas piensan en ellos y no tienen por qué pensar en los derechos de la niñez, el respeto a la niñez, el garantizar que los chicos y chicas, del mismo modo que los adultos, podamos elegir qué hacemos en las redes, bueno, ellos hacen lo que quieren, porque la verdad es que la empresa en el mundo capitalista en general, tiene derecho a generar recursos para obtener más recursos económicos. Pero ahí el problema es, bueno, ¿qué hace el Estado en esto? ¿Qué hacen las familias? ¿Qué hacemos nosotros educando a nuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas, pacientes y pacientes que puedan tener algún tipo de herramienta para limitar eso que cada vez viene más fuerte, que es esta seducción que nos dan los medios digitales para que quedemos atrapadas a ellos, porque no nos cobran. Básicamente por eso. No nos cobran, entonces quedamos atados, porque la única manera que ellos tienen de tenernos atrapados, la única manera que ellos tienen de tener una renta económica es a través de los datos que nosotros les damos, del tiempo que nosotros pasamos, porque con eso ellos cobran a las empresas que les ponen publicidad. No sé si se entiende, pero lo que digo es, hay distintas problemáticas en lo que es el medio, en lo que es la ciudadanía digital. Nosotros llamamos ciudadanía digital a todas las problemáticas que entran en lo que es
los derechos de los niños y niñas en relación a los entornos virtuales. Entonces, en esta ciudadanía digital tenemos qué pueden hacer y qué están haciendo las empresas y las tecnologías, qué está haciendo el Estado, qué hacen las escuelas, qué hace la sociedad civil, qué hacen los acompañantes y los profesionales de la salud que acompañan en este proceso. Entonces, todo esto es muy importante porque cuando decimos es adictivo, quizá por un lado tenemos, o sea, tenemos un árbol mucho más complejo, ¿no? Un mapa mucho más complejo que si los chicos son adictivos o no son, o sea, si generó adicción o no. Primero que nada es la subjetividad de los chicos y eso ustedes lo saben mucho mejor que yo. ¿Con qué tipo de herramientas entra cada uno a este mundo digital? Primera pregunta. Segunda pregunta es, las escuelas, los padres, fueron muy ingenuos, o sea, como otros actores sociales. Las escuelas y los padres fueron muy ingenuos en ofrecerles tantos dispositivos y tantas aplicaciones. Fuimos muy ingenuos en esto mismo, en ponerles murga a través del Zoom y que después queden enganchados en el Zoom y no quieran volver a la murga. Esto lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, es otra problemática que nos tenemos que hacer. El Estado, ¿qué tiene que hacer el Estado en relación a cómo los chicos interactúan? ¿Puede limitar un poco a las empresas? ¿Cómo garantiza que el derecho de los chicos y chicas que este crecimiento saludable siga siendo saludable aún a través de los dispositivos tecnológicos? Paro un poquito para leer porque si no me voy por el monólogo. Si quieren opinar, no sé, Andrea, ¿cómo hacemos? O si vos me sugerís algo, acepto opiniones. No, sí, Lo si tengo alguien quiere hacerlo también en voz alta, que lo haga. Sí, Si nos podemos ordenar, por ahí pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra para no superponer. mientras, si les parece, voy leyendo los comentarios. Los padres, en muchos casos sí, que los padres tengan tanto tiempo de temporadas para acompañar a los niños en su vínculo con las pantallas. Sí, empieza a afectar el sueño, la alimentación, entonces hay que limitarlo, es nocivo. Se transformó, otro dice que sería lo opuesto, Carolina dice, se transformó en el medio de encuentro con pares. Existe mucho abuso en el uso de dispositivos, casi que llegan a la adicción, seguro que hay. Yo de vuelta creo que el tema de adicción, pero ustedes quizá tienen muchas más herramientas que yo. Nosotros, cuando a mí me hacen muchas notas en los medios, ¿no? Y siempre está la pregunta, ¿hay adicción o los chicos, o el título, ¿no? Chicos adictos a las tecnologías? No estamos de acuerdo porque ya definir el concepto así nos limita el modo de poder abordarlo. Nosotros creemos que quizás sí hay conductas adictivas, quizás sí hay estímulos adictivos como el que estamos diciendo, ¿no? Del mismo modo que quienes tenemos Netflix, termina una película, una serie y te dice, si viste esta, ya podés empezar a ver la otra. Si eso no es un estímulo adictivo, ¿qué es? Porque realmente nosotros más de una vez estamos sentados en el sillón comiendo pochoclo, mirando una serie y no habíamos decidido ver una serie nueva, pero nos la ponen ahí. Imagínense con las mentes de chicos y chicos mucho más frágiles, mucho más todavía en proceso de construcción. ¿Qué les pasa cuando generan este tipo de vínculos? Con lo cual, estímulos adictivos y conductas adictivas hay los dispositivos generan adicción o chicos adictos a las tecnologías, me parece que ya es mucho más fuerte y si lo decimos así no nos permite ver todos los grises y el contexto y las posibilidades de intervención que sí tenemos que tener cuando no, se traspasan del límite, cuando no hay otra posibilidad de interacción, cuando vemos que, como decían, puede llegar a interceder en el, en el sueño y en la comida. Raquel dice, quisiera saber si hay investigaciones sobre cómo impacta en algunos chicos verse o ver en otros en las pantallas. Yo veo rechazo, como decía antes, en niños con problemas subjetivos. En varios casos pasan muchas horas en pantalla y podía vincularse mejor con otros desde la presencial. Muchos son estratégicos y implican trabajo en equipo y son importantísimos. O sea, justamente nosotros pensamos que la posibilidad que nos da las tecnologías
las tenemos que incorporar como un saber de la cultura humana. O sea, no podemos, nosotros pensamos, no hay mucha gente, y ustedes habrán escuchado, o esto de que se dice, bueno, si los dueños de las empresas de Silicon Valley mandan a los chicos, o sea, los capos de las empresas tipo Facebook, Apple, Amazon, mandan a sus hijos a escuelas sin conexión. Entonces hay una frase, pero se usa muchísimo y estudios y gente muy reconocida que dice, si ellos mandan a las escuelas a chicos sin conectividad y sin dispositivos, sin, pantallas, entonces quiere decir que son malas, y entonces si ellos hacen eso, todos tenemos que mandar a los chicos sin dispositivos económicos, perdón, sin dispositivos tecnológicos, sin pantallas. Yo creo que eso no está bien pensado. Primero, si yo fuera Steve Jobs, bueno, ya se murió, si yo fuera el otro, el dueño de Facebook, seguramente mandaría a mis hijos sin pantalla por la simple razón de que mi hijo cuando sea grande no va a tener ningún problema en conseguir trabajo, porque ya lo tiene asegurado y ya tiene la vaca por ellos y por los hijos y por los millones de nietos y bisnietos atados. Yo creo que en este momento pensar en chicos sin ningún tipo de relación con las pantallas hace la diferencia. Cuando nosotros estamos también trabajando con todo lo que es empleabilidad para adolescentes que terminan quinto año, y lo que vemos es que todos piden algún tipo de habilidad digital. Entonces, para el mundo entero, menos para los 5 dueños de las empresas tecnológicas, para mí está perfecto incluir las pantallas y la tecnología y los desarrollos de que la humanidad generó y por la cual tenemos que decir, gracias a las tecnologías, porque esta pandemia si no, hubiera, se hubiera generado muchos más casos de depresión, de suicidio y de violencia que los que generó en el momento que hay pantalla. Lo que creo que tenemos que trabajar fuertemente, fuertemente, es en el uso crítico, discrecional, y que sea un uso para nuestro favor y no para el favor de las empresas y de no sabemos quién. Entonces, de vuelta, las pantallas en este momento para mí, bueno, nos dieron lo que decíamos antes, fue todo muy rápido y se hizo lo que se pudo en cada una de las escuelas, de los sistemas educativos. Yo creo que se tendría que haber pensado desde un principio, como dijimos antes, totalmente de acuerdo con los enormes beneficios. Sí, sí, por eso yo creo esto, ¿no? Estas preguntas yo las pongo como para tensar el diálogo, pero la realidad es que están si ustedes leen algunos de los artículos de estos, ¿no? Después les voy a pasar, hay una española muy, pero muy reconocida, que sacó la semana pasada un artículo en El País diciendo las aplicaciones, y aún en pandemia hay que educar a los chicos sin conexión, y eso es lo que nos va a garantizar chicos sanos, empoderados, que sepan mirar a los ojos y demás. Yo no creo eso. Creo que nos dio una solución, pero creo que tenemos que ser todos súper analíticos. Cuando digo crítico es, bueno, desde la profesión de ustedes es detectar fuertemente y lo más tempranamente que se pueda es cuando hay chicos que sí generan y que estamos viendo conductas adictivas, cuando vemos que hay chicos que no se quieren ver a través del Zoom, y entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? De vuelta, la escuela pensó en esos chicos, la escuela que manda Zoom para todos, pensó en que hay chicos que no quieren verse, pensó que hay chicos que necesitan más el acompañamiento puntual de un docente. Me parece que esto es, ¿no? Como pensar, a mí me gusta eso, ¿no? Decir, bueno, está en el medio esta problemática, pero ¿cuáles son todas los canales que podemos, desde los que lo podemos abordar? Desmenuzar cada una de esas posibilidades para entender realmente si es adictivo, si no es adictivo. Me estoy reservando un ratito para hablar al final, especialmente de adolescentes, que es con esta investigación que hicimos, porque me parece que es un caso también bastante separado de lo que son los chicos y chicas más pequeños. Me parece primero, Marce, sí, pensando en esto de qué cosas hacen con las tecnologías, más allá del tiempo, la adicción y demás. Ayer hablaba con una mamá de dos nenes chiquitos de la escuela en que trabajo y decía
que le era imposible conectar a los chicos al Zoom, porque cuando ella decía se tienen que conectar, empiezan las clases, los chicos empezaban a los gritos, a revolear cosas, a esconderse, y lo único que querían era jugar a la Play. Entonces había una competencia de las pantallas para Play y las pantallas para escuela, ¿sí? Entonces los chicos veían como el Zoom o la conexión a la escuela como una interrupción de la posibilidad de jugar a la Play. Estaban ciertamente, por lo que esta mamá dijo, chicos menores de 8 años, más de 2 horas de Play. O sea, ella en un momento comentando los tiempos dice, uy, me parece que la estoy pifiando mal, me dice. Estaba muy angustiada esta mamá porque le era imposible conectar a los chicos con las clases. Y se da esta cuestión, me parece también, de ambivalencia entre que la escuela ahora es a través de la pantalla, la escuela es un derecho que no se tiene que vulnerar, o la educación es un derecho, y a la vez hay nenes que o no tienen conectividad o no se quieren conectar, están como estas dos cosas, donde se vulnera ese derecho a la educación. Entonces está esa ambivalencia tremenda que más allá de, bueno, que obviamente a nivel estatal debiera garantizarse que todos los chicos tuvieran esa posibilidad de tener su educación, dándole un Sí, dispositivo a internet a todos, digamos, sería como la solución esa. Pero a la vez se contraponen las lógicas entre que la escuela ahora es así y los chicos que no quieren cursarla así, digamos. Algunos no pueden directo y otros no quieren. sí. Pero lo veo complejo esa relación. Sí, es compleja. Yo, por un lado, lo que diría es bajar un poco, realmente, o sea, frase hecha, bajar el nivel de exigencia. No, de vuelta, lo mismo que decíamos, no podemos, quizá realmente es un momento para dejar jugar a los chicos más a la play. Y no se van a, o sea, el chico que no tiene esa predisposición para volverse adicto, no se va a volver adicto. Y estamos No, todos sí, un pero poco más abrumados. Entonces, por un lado digo eso, por otro lado digo eh, creo que la escuela depositó en esta revolución que tuvimos y el susto y la locura que pasamos todos, no pudo ver cuáles son otros canales de conectividad con los alumnos que no sean, fuimos resolviendo como pudimos todos, ¿no? Pero digo, la escuela que pudo poner una plataforma y que sabía que los chicos estaban conectados, Chan, les mandó Zoom a todos. Las escuelas, el Estado, ¿no? Ministerio de Educación, que sabía que hay chicos que no tienen conexión, en vez de pensar cómo fueron esos casos como eh, más particulares, que no son la mayoría de los chicos, pero hay un grupo vulnerable que no tuvo conexión y que se están cayendo del sistema fuertemente. En vez de por ahí poner como más foco en eso, desarrollaron el programa Seguimos Educando, que son contenidos, no sé si saben, contenidos en un canal de televisión, que está bárbaro. A ver, yo banco muchísimo lo que se trató de hacer. Con el diario del lunes de vuelta es más fácil, pero lo que nosotros vemos cuando hablamos con docentes, cuando hablamos con familias, que los contenidos de la televisión no fueron aprovechados. ¿Y por qué no fueron aprovechados? Porque faltó la mediación del docente. El docente no estuvo ahí acompañando. Entonces, no había conectividad, o había, pero se quería aprovechar los programas de tele, fracasaron. O sea, básicamente, por lo menos en las escuelas que nosotros trabajamos, escuelas rurales, escuelas de los distintos programas que tenemos, esta investigación que hacemos, nadie usó como educativamente ese contenido, que algunos eran muy buenos. Y también tenemos Educar, que es bueno, y tenemos Canal de Encuentro con las cosas que se van reflotando. O sea, la televisión sabemos desde hace 60 años que es un buen medio de comunicación para la educación. Pero de algún modo, al no haber estado la posibilidad o el adulto mediador más involucrado, no se pudo aprovechar. Entonces traigo esto que nosotros vemos tan fuerte en lo que es el canal de los contenidos televisivos con los canales, con las actividades de Zoom. Tampoco fue posible trabajarlo. A ver qué me Igual va. me parece que no son pocos los niños que no accedieron no es un grupito el que no No, accedió, no, me parece que es una cifra más importante de lo que a ver, no me parecería justo decir que es un grupito. no, tenés razón y está, o sea, y ahora vamos a pasar a eso.
100%, y fue terrible ver, bueno, estoy adelantando la investigación. Lo que voy a decir también es algo que ya sabemos todos, pero la investigación esta, que fue igual cualitativa, lo que demostró es el abismo, o sea, todos los chicos de clase baja, de nivel socioeconómico bajo, que nosotros accedimos, ninguno tenía más de 2 dispositivos en una casa que por ahí eran 8 o 10 personas, las computadoras, todas con fallas, con problemas. Al final, el único aparato, el único dispositivo era el celular del padre o de la madre, al que ya no tenían wifi porque no estaban pudiendo pagar el wifi en los barrios que hay wifi, y los datos se les acaban a los 10 días. Con lo cual, ahí también uno ve, la cifra que se maneja son 5.000. Sí, nosotros trabajamos muy cerca y estamos ahora pensando en un proyecto con La Poderosa, que es la organización que fue la que denunció esta cosa de que no hay educación sin wifi. Estamos con ellos, y no es un grupo pequeño, no. Lo que digo es, no lo sé estadísticamente, pero entiendo que quizá proporcionalmente la cantidad de familias que tienen wifi del país y que tienen la posibilidad de dar acceso a través del wifi a los chicos es mayor a la de los chicos que no. Pero esos chicos que no tienen wifi estuvieron afuera de todas las propuestas educativas. También dejaban los chicos de acá, de Villa 31, nos decían, nos dejan los cuadernillos del Estado en la fotocopiadora, pero no podemos salir a buscarlo y no hay plata para pagarla. O sea, la situación, lo que nosotros decimos, la brecha digital, nosotros hablamos de distintos tipos de brecha de género, brecha de acceso, brecha cultural. La terrible brecha que vimos en este tiempo es la brecha de conectividad. O sea, Wi-Fi sí, Wi-Fi no, fue la diferencia. Porque no se puede sostener con datos, y después, bueno, el dispositivo ni qué hablar, pero por lo menos si el dispositivo, aún el celular, hubiera tenido Wi-Fi, es diferente. Y se están cayendo, porque ahí sí no hubo las sensaciones que los dejamos solos, solos y solas esos chicos. Incluso no solo a los niños, porque hubo muchas docentes de muchos lugares que tenían que utilizar los dispositivos propios para sus propios hijos. Sí. Es decir, además de acompañar a los alumnos con sus propios dispositivos, porque la política educativa no incluyó los recursos para los docentes, entonces los docentes sostuvieron con sus propios instrumentos y sus propios dispositivos las clases con los chicos, restándole esos dispositivos a sus propios hijos. Sí. Es decir, por eso yo fui una de las que dije que me parece que primero hay que pensar en una política de educación donde se piense en la capacitación y en la provisión de los instrumentos o de las herramientas. Sí, sí, sí. Es como casi básico, hasta decirlo pues parece una tontería. Sí, pero bueno, estamos tan atrás. Vos pensás que cuando empezó EducAR, no sé si se acuerdan, cuando Chicos.net tiene 22 años y justo empezamos ahí, justo con EducAR, no sé si alguno se acuerda que ellos, EducAR y Barsaski cuando puso el millón, no me acuerdo que eran 11 millones, qué sé yo, hablaban de 13, conexión, conectividad, capacitación, contenidos y conexión en las 3 escuelas. Contenidos hubo, se desarrolló fuertemente, o sea, con todas las críticas que uno puede hacer, hubo. Capacitación, yo creo que hubo un montón de intentos, y es muy difícil, es todo otro tema, ¿no? De cómo se capacita a los docentes y cómo se trabaja con la resistencia de los docentes a las nuevas tecnologías, pero bueno, hubo intentos. Conexión a las escuelas, no hubo. O sea, hubo hubo localmente, ¿no? En distintas ciudades, pero no hubo proyectos, y estoy hablando de los 22 años que pasaron. Entonces nos agarra la pandemia cuando no hay una ley de derecho a la conexión como un derecho humano, a la conectividad. En este momento, Naciones Unidas dice que la conexión es un derecho humano. Pero bueno, acá nos agarra, ahora salieron, no sé si, o sea, todas estas semanas estuvo este tema. En Ciudad se sacó un recurso de amparo justamente para conectar a la familia, porque después de todo el primer cuatrimestre nos damos cuenta que hay chicos que quedaron sin conexión y sin poder tener acceso a lo educativo.
Voy a leer un poquitito, acá dice, me parece que frente a lo tecnológico hubo como un olvido de la importancia de la mediación. Sí, es esto que yo venía diciendo, en el caso de los niños, de los adultos y de los docentes. Del Estado como mediador y posibilitando las conexiones de los niños con las escuelas, con la educación. ¿De acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, estamos hablando alineados, pero bueno, es un tema que a nosotros también nos choqueó muchísimo en relación a lo que vimos, pues yo no pensé que era tan grave, que se estaba ampliando tanto esta brecha digital. Si les parece, pasamos a la próxima pregunta. Eh, Cambié de tema. Entramos un poquito en los adolescentes, pero digo como para entender a ver qué piensan. Los chicos y chicas están bien informados porque están todo el día en las redes. Sí, mito o realidad. Bueno, alguien que diga realidad, no. Está bien, ok, es un mito, está bien. Para la próxima voy a hacer preguntas más difíciles. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? O sea, la pregunta es, está bien, los chicos están todo el día en las redes, estamos hablando ya de chicos un poquitito más grandes, ¿no? Están todo el día en las redes y se informan de lo que sea. Primera pregunta es, ¿hay diferencia con los adultos en relación a esto? O sea, los adultos, ¿cómo se están informando ustedes? No sé si alguien quiere decir, o sea, ¿cómo se informan y si piensan que están expuestos o no a las fake news, a las noticias falsas, a la información falsa? Si el tema les interesa, dice Carolina, se informan y usan las tecnologías para aprender sobre eso. Están todo el día en las redes, pero no significa que la información sea adecuada. Hay que estar preparado para tener la posición crítica del bombardeo de información. ¿Ustedes cómo se informan ahora? ¿Quién me dice? Pero de ustedes, adultos y adultas, teles y redes, todos estamos expuestos. Yo tele y diario, por redes. O sea que nosotros adultos también nos estamos en Twitter, redes, diario, por diarios digitales y tele, redes, tele y redes, medios de comunicación. ¿Alguna vez se comieron una fake news, una noticia falsa que realmente pensaron que era de verdad? Redes. Sí, o sea, claro que sí, sí. O sea que todos fuimos de algún modo víctimas de alguna noticia falsa. Entonces, de vuelta a lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de adicción, chequeado.com es uno de mis pilares, 100%, totalmente de acuerdo, Andrea. Chequeado.com, no sé si conocen todos, es un sitio, o sea, es una organización que lo que hace es, nació cuando empezó todo el tema de las noticias falsas y todo el tema porque uno dice noticia falsa y piensa que es solamente hablar de una noticia falsa delimitada, ¿no? Como diciendo, bueno, hubo una que era famosa, que era que Maradona se había muerto. Y entonces empezó a pasar, y no sé si a usted les llegó, pero Maradona se había muerto y había como no sé, había un auto en la vereda y entonces veían cómo salía Maradona que se había muerto. No es solamente la noticia, que ahora vamos a ver cómo podemos trabajar esto con chicos y chicas, sino es la problemática de los algoritmos. O sea, más grave que comernos, entre comillas, una noticia falsa, es saber que las noticias que nos llegan a nosotros están mediadas, en este caso, antes hablábamos de lo importante de la mediación adulta, en este caso, toda la información que nos llega, todo el contenido que nos llega a través de las redes, a través de Internet, está mediado por algoritmos. ¿Y cuál es el problema que nos llega a través de algoritmos? Porque digo, los algoritmos no son una mala palabra, de algún modo los algoritmos están desarrollados por los mismos humanos, por personas, entonces no le deberíamos tener miedo a un algoritmo, es algo que armaron personas. ¿Cuál es el problema? Que las noticias que nosotros recibimos sean mediadas por los algoritmos.
se limita mucho nuestro campo de información. Sí, las redes pueden, a ver, el tema es las redes son el mundo entero, con lo cual no debería haber una limitación per se de información a través de las redes. El problema es que el algoritmo va definiendo y va sabiendo mucho, la inteligencia artificial, de cómo es cada uno de nosotras y nosotras. Entonces, nos manda la información que nosotros queremos saber, la información según nuestra inclinación ideológica, sexual, moral, religiosa, política, de todo. Entonces, el algoritmo, ¿qué hace? Dice, Marcela le puso un like a la Chiqui González o a Tonucci, que hablan de educación, le voy a empezar a mandar noticias de, Marcela le puso un like a la reta en la ciudad, voy a empezar a ver, porque quizás tiene entonces relación con el gobierno de la ciudad. Le puso a Alberto Fernández y entonces, seguramente tiene que ver con esto, ¿no? Yo posteo alguna información, comento alguna información, tengo amigos alrededor mío que tienen alguna afiliación política, religiosa, moral, económica, de costumbres familiares, y entonces esto, acá que dicen, crea estadísticas, perfiles de interés. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, como adultos, pero también como educadores y como acompañantes de los chicos en relación al uso de las tecnologías, lo que les tenemos que todo el tiempo, primero nosotros nos tenemos y tenemos que trabajar con ellos y ellas, es que lo que nos manda el algoritmo es lo que el algoritmo definió que somos nosotros. Que a veces lo que nos da miedo es que saben más que nosotros mismos. Pero también lo que nos tiene que dar miedo es que no nos deja innovar, porque el algoritmo jamás va a pensar que uno quiere también ver otra cosa que no es la cosa que ya siempre ve. Entonces, ¿cuál es el problema de la fake news? ¿Cuál fue la primera y la más analizada de todas? Trump, con este tema, falsea, compra, qué sé yo, los datos de millones de perfiles de Facebook, de usuarios americanos, y él decide poner en cada grupo de estos usuarios noticias adaptadas a su perfil. Entonces, ¿ahí qué saltó? Que las empresas de las redes tienen muchos más datos de nosotros que los que nosotros sabemos, y que nos pueden devolver una información totalmente adaptada según lo que ellos quieren inclinar. Entonces, esto es lo más grave, más allá de una noticia que alguien puso, a ver, esta es la más grave. Después también tenemos, pero que tiene que ver con esto mismo, cuando nos informamos siempre del mismo lado, ¿no? Y con la misma, no con la misma red, sino con los mismos usuarios de esa red. Entonces, si nosotros tenemos 3 usuarios que comulgan con una parte del arco político que tenemos, nos van a empezar a llegar los comentarios que tienen que ver con esas personas. Y eso es lo que hace, lo que se dice que es la burbuja de nuestra información. Entonces, no es solamente la fake news, y para esto invito fuertemente, como decía Andrea, a visitar Chequeado, porque Chequeado lo que hace es decirte por qué es una noticia falsa cada una de las noticias que aparecen en los medios diariamente, semanalmente. Igual, a ver, yo les voy a decir, lo que nosotros siempre decimos es que hay que educar en esto, la escuela, esta cosa de la mediación, el uso crítico, cuando nosotros hablamos del uso crítico en medios digitales, ¿no? Antes, o sea, en el uso crítico entra el tiempo, como decíamos antes, en el uso crítico entra la calidad y la cualidad de lo que hacemos y no, y en el uso crítico de los medios entra el cuestionamiento, es decir, bueno, ¿qué estás viendo? ¿Por qué? ¿Vos pensaste por qué es gratis Facebook o Instagram o WhatsApp? ¿Por qué tenemos gratis esas aplicaciones? ¿Qué son? ¿Filántropos los que inventaron esos sistemas? No. Entonces, esta pregunta, aún en chicos muy chiquitos, ver, bueno, ¿por qué deciden? ¿Por qué nos invitan? ¿Por qué tenemos estas noticias y no otras? Comparar el feed, lo que se dice el feed, las noticias que te llegan o los comentarios que te llegan en tu perfil de Instagram y el de tu hijo, y ver por qué llegan. Hacer este tipo de análisis es poder darle herramientas a los chicos y chicas para que puedan trabajar y analizar este otro tipo de situaciones que se dan permanentemente en lo que es
nuestra cultura mediada por las tecnologías y que nos está atravesando permanentemente, y que también dentro de las fake news podemos pensar en cómo se puede molestar mucho a un compañero o una compañera, cómo se puede armar, porque también dentro de las fake news, si me voy a los campos más personales y sociales y escolares, se trabaja el tema del ciberbullying, por ejemplo, que, bueno, te agarran una foto, la modifican, o sea, hoy en día las aplicaciones son muy fáciles de generar, para que nosotros mismos produzcamos contenidos de información. Y entonces, de vuelta, el uso responsable, el uso crítico en los medios, el uso civilizado en el sentido de ciudadanos digitales, hace que tengamos que tener, tratemos de tener una mirada mucho más crítica en relación a esto. Nosotros usamos, y termino con esto y leo un poquito, nosotros usamos un concepto que es el de prosumidor, no sé si lo escucharon alguna vez, que es como la conjunción de lo que es productor y consumidor. ¿Por qué? Porque decimos que a diferencia de los medios tradicionales, en los medios digitales, uno también puede producir contenidos. Por eso es tan importante el tema del uso responsable, del uso ético, del uso social, del uso con respeto y mirada crítica y grupal, ¿no? O sea, no es que todos podemos producir, y al producir contenidos podemos beneficiar o modificar o perjudicar fuertemente la vida de los demás. Acá leo un poquito. Facebook ahora te notifica si compartís alguna publicación que tiene información poco precisa, falsa, capciosa, a partir de si otros usuarios denuncian esa publicación. A partir de la cantidad de fake news surge el término infodemia. Sí, es verdad. Igual el término infodemia me parece que también tiene más que ver con la cantidad, o sea, sí fake news, creo que sí, están muy emparentadas. Me parece que la infodemia tiene como un contenido más de la cantidad excesiva, ¿no? De que nos están atacando los virus de de la información, como la cantidad exagerada, pero creo que sí tiene que ver, o sea, está totalmente emparentado con la fake news. Pero sí también, calculo que a ustedes les pasó, ¿no? Chicos y chicas que como adultos se quedaron atascados en las noticias y leyendo exageradamente lo que estaba sucediendo, y con las redes todo el tiempo trabajando esta temática. Y bueno, eso es lo que me parece que tenemos que trabajar también, ¿no? Cuando hablábamos, que son, lo que nosotros siempre decimos es que las problemáticas, que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir en relación a esto, las problemáticas que se ven en el ecosistema digital son problemáticas que vienen del mundo offline, del mundo real, entre comillas, porque como decía antes, para nosotros el mundo digital es el mundo real, porque ahí pasan cosas de veritas, de verdad. Pero digo, todo lo que sucede en el mundo virtual, en el ecosistema digital, tiene que ver con problemáticas y con cosas que venían pasando en la realidad. Y tener este concepto está bueno, porque entonces decimos, bueno, el ciberbullying, ¿de dónde viene? Viene del bullying, viene de la violencia entre pares, viene de... Está bien, entonces, viene de ese concepto, de esa problemática. En las redes sociales lo que tenemos que entender es, bueno, cuáles son las características típicas de este tipo de violencia entre pares. Ese es el cambio, ¿no? Decir, bueno, las características cuáles son. El ciberbullying es 24 horas, los 7 días a la semana. El ciberbullying se viraliza mucho más rápido que cuando había una agresión a un par, que por ahí llegaba a toda la escuela, a todo el barrio, pero no iba más allá. El ciberbullying se sostiene en el tiempo porque queda plasmado en las redes. Entonces, esta es la diferencia que tenemos que ver entre el mundo real y el mundo y el ecosistema digital, pero las problemáticas son las que veníamos teniendo. A ver, pasamos a la próxima diapo, si les parece. Vayan diciendo si tienen algunas preguntas. Hay más peligros en Internet ahora con la pandemia, por eso hay que controlar qué hacen nuestros hijos y alumnos.
Mito, mito, realidad, ¿eh? Mito, mito. ¿Todos mitos? Esta no es tan blanco-negro. Hay más, hay alguien que dice realidad. No sé si hay más peligro, puede que haya más tiempo. Bueno, a ver, les voy a contar. La realidad es que hay muchos más casos de grooming. El grooming es, para los que no saben, es el adulto que, escudado a través de las tecnologías, de las plataformas de las redes, llega a chicos y los puede engañar. El grooming en sí ya es un delito, o sea, un adulto que se hace pasar por otro perfil y entabla relación con chicos es un delito, pero por supuesto el delito máximo es que llegue a encontrarse con esta persona, que ahora en pandemia no sé si hay tanto problema, pero que pueda convencer a este chico, chica, adolescente, de encontrarse y de tener algún tipo de relación de abuso. Esperen que voy a leer un poquito, y más que controlar, quizá debería ser informar a los hijos. Hay menos tiempo de los padres de acompañar lo que está haciendo a los niños con las tecnologías, entonces aumenta el peligro. Ok, retomo porque es muy importante estos conceptos. Gracias, Micaela Pisano, porque sí, es engañoso cuando decimos controlar. Nosotros no hablamos de controlar, justamente, lo que nosotros hablamos es de acompañar. De vuelta, cuando nos hacen notas en los medios, o también, ¿no? Nos llaman de las escuelas para dar charlas y nos dicen, bueno, los padres quieren que los ayuden a controlar qué hacen los chicos y chicas en las tecnologías. Lo que nosotros trabajamos muchísimo es tratar de sacar el término controlar, tratar de sacar el término, pero no porque sí, porque si nosotros, y ustedes seguramente van a estar de acuerdo porque acompañan los procesos de crianza, si nosotros queremos controlar lo que hacen los chicos, no les estamos brindando las herramientas necesarias para que ellos construyan sus propias pautas de cuidado, de autocuidado y de cuidado al resto de, de las personas que tienen alrededor. Entonces, el control, que hoy en día, ahí sí, las tecnologías nos juegan un poquito en contra si no las sabemos usar, porque todas las tecnologías hoy en día tienen algún dispositivo para que el papá controle a sus chicos. Tenemos, bueno, ya de modo exagerado, los chips que les pueden poner a los chicos y que entonces saben perfectamente dónde están. Tenemos el Google, podemos asociar nuestro teléfono al teléfono de nuestros adolescentes, entonces si van por la calle sabemos dónde están. Tenemos posibilidades de que desde nuestra computadora vemos lo que están haciendo y poder entrar al chat de los chicos permanentemente. Y nosotros pensamos que eso es como que la tecnología nos cebó de algún modo, viene como anillo al dedo, como dice Paula Sibilia, de que todo lo que está dando vuelta no es que se inventó de per se, sino que se inventó porque la sociedad ya lo estaba necesitando, la sociedad lo estaba pidiendo. Entonces, todos estos elementos de control, las cámaras, el controlar de una pantalla a la otra, los chips, el tener como algún tipo de posibilidad de espiar lo que hacen los chicos, de que se van de la pantalla y veo el historial a ver qué hicieron, no nos sirve como sociedad, o nosotros pensamos. Están porque hay un deseo de gran parte de la sociedad, porque las cámaras están, entonces filmamos. Si algunos de ustedes son docentes, sabrán que está el peligro de que los chicos te filmen, de si está bien que se filme o no se filme una clase. Entonces, las cámaras y los dispositivos tecnológicos que están en el momento están al servicio de lo que sería una sociedad de control. Ahora, me parece que como sociedad, como padres y como acompañantes de los padres y de los docentes en lo que es el proceso de crianza, lo que tenemos que decir es no control, sí acompañamiento, y sí ayudarlos en el uso reflexivo. Y acá, cuando damos talleres, hay también como una situación que se da muchísimo con padres y madres de niveles socioeconómicos más bajos, que ¿qué dicen? Nosotros no, se da mucho menos que en otros niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces te dicen, nosotros vemos muy poco, nosotros sabemos muy poco de tecnología, entonces
sabemos muy poco de tecnología, no nos metemos en lo que hacen nuestros hijos e hijas. No te dicen, no, yo no sé nada de internet, ellos están ahí, bueno, qué sé yo, están jugando, yo no me meto porque no sé de redes, yo no tengo redes y no sé. Y lo que nosotros le decimos son dos cosas. Por un lado, que la autoridad parental nunca se pierde. O sea, la autoridad, por más que vos no sepas nada de internet, sabés de experiencia, sabés porque sos el adulto responsable de acompañar la crianza. Con lo cual, esa autoridad, esa posibilidad que vos tenés de acompañar, de darte cuenta, de percibir si hay algún problema o no, no la perdiste, acompañá a tu hijo. En paralelo, metete lo que más puedas en, por lo menos usarla. Nunca se va a usar del mismo modo, pero sí invitamos a los papás y a las mamás a que alguna vez jueguen con los chicos, que alguna vez entren, que si los chicos están en TikTok se abran un perfil de TikTok, no para espiar. En todo caso tiene que ser consensuado. O sea, cuando nosotros somos amigos de nuestros hijos e hijas, de nuestros alumnos y alumnas en las redes, podemos estar de acuerdo o no, hay distintas variables, pero que sea consensuado, eso sí, los chicos tienen que saber que uno está, y que los está mirando, los está viendo y está en esa lista de amigos y amigas. Entonces, sí es importante saber que aún los papás vulnerables, que no saben nada, no pierden la posibilidad de crianza, ahora voy a leer, pero también tenemos que saber que está bueno que sepan mínimamente de qué se tratan los dispositivos que están usando los chicos. A ver, que leo un poquitito. Hay menos tiempo, quizá el peligro tiene que ver con el desconocimiento. Como adultos, no saber cómo prevenir que los niños estén en contacto con situaciones peligrosas. Ejercer la función materna y paterna de quien la lleve a cabo no se pierde. A veces tiene que ver con instrumentar a esos papás más vulnerables. Sí, esto es lo que estoy diciendo. Gracias, Eugenia, por sintetizarlo. Pasamos a la próxima, que creo que ya es la de la investigación. Yo fui diciendo algunas cosas. Bueno, la verdad que quería poner hallazgos, pero no están listos los materiales editados, por eso no los pude traer, pero les cuento un poquito, ¿no? Por un lado, reflejamos mucho, se nos hizo como muy patente en la investigación una frase de una experta que trabaja tecnologías y chicos y adolescentes, que se llama Dana Boyd, americana, que ella sacó un libro que se llama It is Complicated, es complicado, ¿no? Antes de la pandemia, hace un par de años, en donde ella lo que decía en ese momento es, ella decía, los chicos están en las redes, de adolescentes habla siempre, los adolescentes, los y las adolescentes, están en las redes y están tanto tiempo en internet, no porque elijan estar ahí, sino porque es el espacio en donde pueden estar sin el control de los adultos. Entonces ya hace toda una referencia de que antes los chicos podían encontrarse en las plazas, que antes los chicos tenían mucha más independencia para ir, venir y demás, y en estas sociedades mucho más asustadizas, mucho más, hay que ver si son riesgosas de verdad o no, o se ven mucho más controladoras, los papás no los dejan salir a los chicos. Muchas veces no los dejan salir, están en la escuela, tienen un montón de actividades, vuelven a las casas. Y entonces ya decía, como una cosa desafiante, ¿no? Están en las redes no porque son adictos a las redes, no porque están, nada, ahí sin hacer nada, sino por la necesidad de estar con padres sin que los padres y madres estén controlándolos. Y entonces ya ahora saca artículos en la pandemia y dice, se demostró mi teoría, los chicos están en pandemia, están en las redes, felices, es el único modo de estar en las redes, perdón, el único modo de sobrevivir a la pandemia con esos padres controladores, en un momento en donde púberes y adolescentes lo único que quieren es empezar una vida independiente, es empezar a salir, es empezar a tener una vida por fuera de los padres, de repente los meten adentro de la casa y les dicen, ustedes se quedan con sus padres por tiempo indeterminado adentro de la casa. Con lo cual, la única manera de conectarse es como que ella da vuelta la reflexión, ¿no? La única manera de comunicarse y estar en contacto con los pares es a través de las redes sociales.
ella lo que dice es que cuando hace encuestas, y que nosotros también en el trabajo que hicimos, lo vemos fuertemente, los chicos no te dicen, cuando te dicen, bueno, ¿qué querrías después de la pandemia? Lo único que piden es encontrarse con sus amigos. O sea, ellos están contentos que se ven, te mandan, pero cuando te dicen qué extrañas de la pandemia, no te ponen el Fortnite que estaban jugando, te ponen la foto con sus amigos en alguna situación de selfie o de lo que sea, pero te ponen algo real. O sea, la tecnología vino por una serie de, lo que decíamos antes, que decía Paula Sibilla, ¿no? Lo que se descubre en la humanidad no es que se descubre per se descubre porque la humanidad ya estaba pidiendo ese descubrimiento. Entonces, nada, las tecnologías y las redes llegaron porque nosotros ya estábamos pidiendo como sociedad o yendo para ese lado. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, los adolescentes la están usando porque es el único modo de comunicarse. Lo único que desean la mayoría de los adolescentes, y después vemos todos los casos, el caso del pibe que de tan tímido o que tenía un problema de comunicación, está feliz en la casa y en pantufla, del mismo modo que los adultos, y entonces, bueno, ahí hay un trabajo psicológico. Pero de vuelta, lo que nosotros vemos es que los adolescentes desean fuertemente volver a tener contacto con chicos y con sus compañeros y compañeras, no soportan la escuela y sienten que se les agobia la cantidad de materiales que les dan, y lo que les decía antes, los chicos de niveles socioeconómicos bajos totalmente aislados de un modo gravísimo, o sea, chicos que te dicen que se quedan en la cama todo el día porque total, si no pueden ver a los amigos, no pueden ir a la escuela y no tienen internet, no tienen lo que hacer, se quedan en la cama. O sea, estamos viviendo situaciones muy graves. Esto es lo que me parece que es importante y que espero que la investigación nos ayude a acompañar las denuncias que se están haciendo, porque esto es lo que nos está viendo. Esos chicos, y algunos lo que te dicen, porque en las entrevistas que teníamos, te dicen, cuando vos le preguntás, bueno, ¿cómo mantenés o qué mantenés de la escolaridad? Entonces te dicen, bueno, me llegó un cuadernillo. Y entonces dicen, no, pero yo solo no lo sé hacer, yo necesito el docente al lado, si no, no lo hago. Y acá ya no sirve esto que yo decía antes, que el papá te acompañe, porque hay padres que no pueden acompañar a los chicos a nivel secundario a sostener como sea ese contenido. Con lo cual, es muy fuerte esto que digo, ¿no? Por un lado, los chicos que se bancan la pandemia, pero que no ven la hora de salir, independizarse y estar en contacto con los chicos. Los de nivel socioeconómico bajo que no tienen posibilidad de conectividad y que ahí hay problemas graves de depresión y de todo lo que se nos ocurra que tiene que ver con esta falta de wifi, básicamente. Y después la brecha social y cultural, que es lo que decía antes, porque por más que yo hice una crítica de todo lo que es el sistema educativo en relación a cómo no se pensó el contexto y no se pensó más, y invito fuertemente a que se piense de cómo volver, que no se vuelvan las mismas instituciones que antes, o sea, que haya un cambio, una revolución, como se dice, la nueva normalidad, que también haya una nueva escolaridad. Pienso que la brecha más grande, y termino acá y dejo 10 minutos para preguntas y comentarios, tiene que ver con esto, o sea, eso es lo que vemos en la investigación, conectividad sí o no. Voy a leer los últimos comentarios y no sé si te parece, Andrea, de abrir el micrófono, si quieren comentar algo. Ejercer la función materia de que lleve a cabo lo que se pierde. A ver, esto lo leemos. Qué importante los amigos. Otras cuestiones que se abren son la intimidad o la privacidad, la identidad. 100% no toqué mucho ese tema. 100%, sí. Pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, tengo 10 minutitos. Recomiendo mucho, mucho que vean el documental de Netflix que se llama Nada es privado, donde se analiza el escándalo que hubo con Cambridge Analytica y el uso de datos personales de nuestros, y una persona que hace juicio para que le devuelvan sus datos y para saber qué es lo que tienen de él y se lo devuelvan. Es muy, muy interesante porque la verdad que nos abre los ojos de qué es lo que hay atrás de todo esto.
y está bien saberlo. Me parece que los pibes tendrían que poder ver ese documental y trabajarlo con sus profesores en las escuelas, serviría un montón. Bueno, las que quieran hacer preguntas o los que quieran hacer preguntas, Comentarios, no hace falta. comentarios, tal cual. Quedan, lo pueden hacer así, se desmutean y adelante. Se anima más por el chat, me parece. Sí, se llama Nada es privado, el documental. Yo lo vi en Netflix, pero no sé si está en alguna otra plataforma. Lo puse en el chat también. Recomiendo mucho. Una paciente me decía, ahora tengo que tener el cerebro dividido en dos. Una parte del cerebro es para las pantallas para jugar y otra parte del cerebro es las pantallas para estudiar. Me encantó. Qué lindo. Ya está. Le tengo que dar el alta. Le tengo que dar plata, claro, claro. Pues la tiene re clara, ¿no? Después, en esto en nivel socioeconómico medio, que tenemos algunas fotos que nos muestran, porque fue muy linda la investigación porque fue bien cualitativa. Entonces, todos los días, durante 10 días, les mandamos a los chicos consignas que nos tenían que responder por WhatsApp, pero que tenían que ver con su mundo íntimo, ¿no? Entonces, una era, bueno, esto, mandame un meme de cómo te sentís hoy, o que vos lo hagas o que lo veas, lo elijas en internet, mandanos dónde trabajaste hoy, si hiciste la tarea de la escuela, dónde, bueno, esto y lo demás. Y uno de los chicos nos mandaba mi clase de gimnasia. Y entonces mandaba que había puesto el profesor haciendo, como que mandaba por un lado el profesor la foto del Zoom, el profesor haciendo, y él la selfie en la cama total. Entonces como que el profesor se moría haciendo la clase en el Zoom y él con la pantalla. Y después porque también se daba mucho y que se habló mucho en los grupos, porque hicimos también análisis con padres y con expertos, que los chicos se quejaban de la cantidad de horas, ellos mismos se quejaban que no querían estar más frente al Zoom. Entonces, bueno, el tema de no poner cámara, pero que bueno, por un lado es real y por otro lado ponían la cámara, ponían una foto porque lo que no tenían ganas era de estar compartiendo lo que estaban haciendo o podían hacer otra vida. Pero bueno, A si lo mí, hacen los políticos de poner una pantallita e irse a otro lado, ¿por qué no lo pueden hacer los chicos, no? a mí Y, me sigue pareciendo, y sobre todo en la adolescencia, claramente la brecha se hace más visible, porque en las familias donde hay 2 o 3 hermanos, es difícil probablemente que haya 2 o 3 computadoras, y es más difícil compartir, porque justamente el adolescente se refugia en su mundo interior y en su privacidad, y me parece que justamente es una franja etaria donde más problemas surgen en este momento, al menos en la realidad con la que yo interactúo. sí, sí. Los chicos de clase de nivel socioeconómico bajo, lo que nos decían cuando nosotros les mandábamos, eh, si, por qué ponían, por qué no, los que tenían, ¿no? O podían conectarse, decían que no les gustaba mostrar la casa, les daba vergüenza. Que O no igual a tener los, una pieza. claro, no tenían una pieza, estaban con los padres, entonces no querían mandar. Así que sí, es 100%. Sí, igual no sé si es solo de clase baja. Este, No, convengamos, eran, hay claro, una gran franja de clase media que vive también en lugares donde no todos los adolescentes pueden tener un cuarto y su dispositivo y su celular. y les da vergüenza porque tiene que ver también con el momento adolescente, ¿no? Que jamás mostrarían a sus padres, Y que yo jamás, pienso que si uno confía en su criterio y en su autonomía fue porque fueron educados hace algunos años para estimular su juicio crítico y su autonomía.
claro. Si esas herramientas no estuvieron, como en este momento a lo mejor no están siendo construidas en la nueva generación, no sé cómo sería. Sí. No, no sé. Los chicos de hoy, de 5 años, que manejan la computadora y no quieren que los veas, ni quieren compartir porque saben que lo que están viendo, donde se meten, no es lo de agrado de los padres, es difícil. Los Claro, papás se van 10, 12 horas y los chicos pueden quedar con libertades que antes no tenían. claro. El tema es qué se hace con eso. O sea, ¿qué Esa es recomendaciones la le estamos? pregunta. Porque Claro, trabajar, las familias tienen que trabajar. las familias tienen que trabajar, el dispositivo es valioso. A ver, hay familias, y yo creo que es una posibilidad, de desconectar. Cuando yo no estoy, desconecto, apago, me llevo la clave. El pero hay que sostenerlo y también hay que sostener que esos chicos estén como fuera de lo que es el sistema de los demás chicos. Pero digo, yo cada vez conozco más familias que están como diciendo, bueno, vuelvo a una cosa de no conexión, en mi casa, no sé, se apaga el celular a las 5 de la tarde y nadie más usa celular hasta el día siguiente. Pero bueno, tenemos que sostenerlo después, ¿no? Como familia. Pero creo que acá lo importante es, de vuelta, el uso crítico, reflexivo, el análisis, el que todo lo que tenemos en este momento no está dado per se. Hubo una empresa que desarrolló un algoritmo, que desarrolló una aplicación, que le interesa que vos estés porque cuanto más estés puede cobrar más de publicidad. Entonces, este tipo de comentarios a uno de los padres y decir, bueno, a pesar de todo esto, yo estoy en Zoom, qué sé yo. A pesar de todo esto, yo estoy en las redes porque, y en este momento me conectaron, a pesar de todo esto, yo decidí dejar de comprar el diario papel y me entero por Twitter, pero bueno, tener una conciencia de que tenga que ver con expandir nuestra posibilidad y ir más allá del algoritmo, ¿no? Más allá de lo... Hace varios años que está este concepto, y con esto termino, ¿no? De tecnofóbicos y tecnofílicos, los que decían y que todavía hay un francés que se llama Eric Sadin, que es un divino, que es un filósofo divino, que es tecnofóbico 100%, y él dice que eso, los estados tienen que controlar fuertemente lo que pasa en las redes, y no hay que educar para el mundo tecnológico y demás. Estuvo en Argentina en la noche, en el CCK, en la noche de la filosofía, hace 2 años, creo que había estado, pero es un tipo que, bueno, se posiciona con esto y hay un montón más. Y del otro lado están todos los que conocemos, incluida la cátedra de Tecnoedu de Ciencia de la Educación de la UBA, incluida nosotros, incluido, qué sé yo, todo el mundo que dice, bueno, la tecnología está, aprovechémosla. El tema es cómo, dónde, cuándo, por qué y con qué tipo de ideología, ¿no? Con qué tipo de pensamiento previo de lo que es la educación, de lo que es el ser humano, de lo que es la sociedad que tenemos. Con esa cosa, por lo menos esas preguntas, aunque no tengamos grandes, eh, grandes memorándum de eso, pero si nosotros tenemos en claro, bueno, ¿para qué la estamos usando? Por ahí tenemos como un ojo un poquito más crítico y podemos ayudar a los chicos y chicas que están a nuestro cargo a utilizarla mejor. Y con esto termino. Leo la última, pero tengo 10:30 que irme una... Hoy en día también se juega otro tipo de identidad y de exposición de los chicos, con los padres que suben contenido. Sí, bueno, ese es otro tema que no trabajamos acá. Es interesante pensar Menor. en qué momento y cómo los chicos crecen y toman cierta autonomía. Sí, creo que todos tendrán algún caso cercano de este tipo de problemática. A todos, o sea, a mí me pasó, a todos nos pasó de por ahí postear alguna foto de algún hijo que casi nos mata. El concepto en inglés, porque todo primero se analiza allá, es sharenting, que es como de publicar y de compartir al mismo tiempo, y es todo un análisis, ¿no? Pero yo creo que cada uno de estos temas que tienen que ver con lo tecnológico, si primero, y resumo un poquito también lo que hablamos, si entendemos que es alguna problemática previa, en este caso sería exponer a nuestros hijos. En el sharenting, en publicar estas fotos de pibes y demás, es mucho más terrible porque como el ciberbullying es mucho más expresa. Si pensamos eso, si pensamos
¿Desde dónde abordamos la tecnología? Si pensamos en desarrollar consensos en las familias, en las escuelas, de cómo utilizar las redes, de qué podemos contar y qué no, de cuánto tiempo, de para qué. Si dialogamos en realidad en relación a lo que hicimos con nuestros hijos e hijas, con los pacientes, a ustedes mismos, cuando llegan pacientitos, que les muestren, que les cuenten, que jueguen con ustedes, en las distintas cosas que hacen en Internet. Si podemos intervenir con alguna pregunta o con alguna sugerencia mediadora para que puedan reflexionar acerca de lo que están haciendo, me parece que vamos a ir por buen camino. Muchísimas, muchísimas gracias, Marce. Bueno, sí, te agradecemos un montón y bueno, te Gracias a ustedes. despedimos. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos por participar hoy. La clase va a quedar grabada, ¿sí? Bueno, un saludo, Marce. Gracias, hasta luego. Gracias a vos. Chau a todas, gracias por participar, las esperamos la próxima. Tenemos la clase con Graciela Schieber en 2 miércoles. Gracias. Genial.